UACJTV. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. UACJTV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Les saludamos desde nuestros estudios en UACJTV y saludamos a quienes nos ven a través de 44.3 aquí en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez, El Paso. Comenzamos esta emisión. Comprender cómo se configuran las significaciones sobre la vida y la muerte con jóvenes de sectores empobrecidos y generar con ello un aporte que permita profundizar en las estrategias para su apoyo es parte del objetivo de la investigación del doctor Rafael Antonio Carreras de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, que con su trabajo Violencia y Gubernamentabilidad, la vida y la muerte de jóvenes de sectores populares ha desarrollado pues una serie de actividades aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nos da mucho gusto recibirle aquí en UACJTV. Muchas gracias, doctor Rafael Antonio, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Armando. Gracias, y pues comentábamos que no es la primera vez que está en Ciudad Juárez, sino que en el 2015 estuviste por aquí. Sí, parte de mi estancia en 2015 asumió un poco el compromiso de trabajar con el doctor Gutiérrez Salazar, con quien venía trabajando temas vinculados a juventudes, vida y muerte en contextos fronterizos, y es a partir de ahí es que mi primera estancia en Juárez estuvo muy vinculado al proceso investigativo del que él venía desarrollando y a sus producciones académicas, y a partir de ahí, con un colectivo de académicos en Córdoba, llevamos adelante una formulación de un trabajo que tiene puntos en comunes. El contexto fronterizo, el contexto Juárez, es un contexto que tiene algunos puntos en común y otros puntos sumamente lejos, ¿no? Claro, entonces, claro. Algunas cuestiones hemos podido asumir, tomar, incorporar en la misma investigación, y otros por el contexto en sí, hemos asumido como otros caminos. Claro, interesante conocer la referencia del doctor Rafael Antonio Carreras. Él es psicólogo de profesión, con maestría en ciencias sociales y también doctorado en estudios sociales de Latinoamérica, y esto pues hace bien interesante cómo van configurando estas investigaciones y profundizando sobre quizás una categoría que es interesante siempre estar atentos a ver cómo se desarrolla, que son las juventudes. Maestro, ¿cómo podemos entender en estos tiempos estas juventudes, esta forma de entender y de vivir la juventud en estos tiempos? Bueno, algunas cuestiones que nosotros estuvimos indagando con el colectivo de académicos en la ciudad de Córdoba, en Córdoba capital particularmente, un poco ha tenido que ver con indagar los sentidos y las experiencias vinculadas a la vida y a la muerte, pero sobre todo en diálogo con el contexto social e histórico contemporáneo. Por lo tanto, esa relación, ese diálogo entre las experiencias que los jóvenes van teniendo y el contexto particular de Córdoba, asume características sumamente interesantes para destacar. Por un lado,
nos pareció, digamos, importante y un poco es parte de los hallazgos, que las configuraciones de las subjetividades juveniles, las subjetividades entendidas como modos de posicionarse en el mundo y un modo de percibir la realidad, está fuertemente vinculado con un neoliberalismo mucho más profundizado más que profundizado, planteado desde el consumo, y ahí hay una relación entre un neoliberalismo de libre consumo o de mayor acceso al consumo en detrimento de un Estado que procura retirar derechos sociales adquiridos. Entonces, en esa tensión entre avance del desarrollo del mercado neoliberal y acceso, digamos, a bienes y consumos por parte de los jóvenes, van configurando un escenario donde la muerte es una condición y es una posibilidad. Claro, cuando hablamos de estos escenarios, aquí me parece también interesante este punto, vida y muerte. Vida y muerte, estas categorías, ¿cómo se plantean? Porque también estamos hablando en un contexto de pobreza, en un contexto difícil. Si lo planteamos desde la frontera Juárez El Paso, nosotros podemos entender quizás un poco el contexto en el que vivimos, en el que están muchos de nuestros jóvenes, algunos con posibilidades de estudiar, otros no, de trabajar, otros no. ¿Qué sucede en Córdoba o en Argentina con los jóvenes en esa percepción y en esa significación que realizan en esa investigación? Sí, es muy buena la pregunta, porque los jóvenes son uno de los grupos poblacionales que más se ven afectados por las medidas neoliberales asumidas de los últimos 3 años para atrás y medidas neoliberales más de corte progresista del 2003 al 2015. Mucho más afectado porque Córdoba, las últimas cifras daban cuenta de un 30% de pobreza en la provincia de Córdoba. Es un relevamiento hecho por la Universidad Católica Argentina en todo el país. Y los jóvenes son una de las poblaciones que se ven mucho más afectadas, no solo por la dificultad de la participación en el sistema educativo formal, sino también por las dificultades en la inserción en el mercado de trabajo. Mientras más temprano entran los jóvenes al trabajo, más dificultades tienen para su participación en el espacio público, más dificultades tienen para su participación política, de hecho. Entonces, a medida que van ingresando al mercado de trabajo, que son empleos sumamente precarizados y precarizantes, y deteriorantes para la salud psicofísica, a medida que ese ingreso ocurre, es decir, mientras más temprano ingresan al mercado, con mayores dificultades o menores condiciones tienen esos trabajos. Entonces, los jóvenes se encuentran en muchos casos, no en todos, en muchos casos en una verdadera trampa. Lo que nosotros hemos identificado con este planteo casi dicotómico entre vida y muerte, nosotros hemos discutido una especie, digamos, para pensar estas dicotomías y que no solo se planteen como categorías teóricas dicotómicas o confrontadas. Hemos identificado campos de vida y campos de muerte, y ahí sí inscribimos sentidos y experiencias que los jóvenes vinculan a lo que llaman vida y a lo que llaman muerte. Entonces, el consumo problemático de estupefacientes está fuertemente vinculado al campo de muerte. No solo eso, las dificultades de acceso al consumo también los vinculan muchas veces a circuitos ilegales que los aproximan a situaciones en donde donde los jóvenes pueden encontrar la muerte fácilmente.
Y lo que ocurre en relación al consumo, al campo de vida, tiene que ver un poco también aquellos escenarios que los jóvenes identifican como saludables, o como lugares donde le permite recrearse y encontrarse con otros. Entonces, los grupos juveniles, los grupos, las mismas familias, y el campo que está configurado a partir no solo de su propia comunidad, sino de comunidades próximas, constituyen lugares de seguridad, lugares de apoyo y lugares de despliegue acotado, ¿cierto? Acotado, pero de despliegue de subjetividad, ¿no? Entonces, ese despliegue de subjetividad nosotros lo asociamos con la posibilidad de decidir, con la toma de decisión de sí, del sujeto y de su propio cuerpo. Claro, y además cuando lo planteas de esta manera y con este esquema de nuestra América Latina, pues lo entendemos muy claro, lo que acabas de comentar, estos espacios de riesgo que son espacios que se viven en la mayoría de nuestros países en América Latina y que en ocasiones están impulsados por esa ausencia de oportunidades, por esa ausencia de políticas públicas que les garanticen a ellos el generarse esos espacios para tener acceso a la educación, acceso a un buen trabajo, sí, tal cual. Acceso a la salud inclusive. Tal cual, sí, la estructura de oportunidades de muchos jóvenes se ve sumamente restringida. Y en los últimos años, ahora que mencionas lo de las políticas públicas, se está viviendo un retroceso en materia de políticas públicas y sobre todo políticas públicas que estaban destinadas a juventudes. Entonces, políticas o programas que estaban vinculados a la extensión o a la ampliación de actividades juveniles dentro de los ámbitos educativos, en los cuales también participaban jóvenes que no estaban participando en el sistema educativo formal. Esos programas se vieron resentidos. Programas, por ejemplo, hubo un programa de médicos comunitarios donde estaba funcionando en todo el país, en Córdoba capital y en el interior, se fueron desmantelando absolutamente todos esos servicios de salud. Entonces se ven colapsados los servicios, no solo de salud en general, sino los de salud mental, se ven básicamente colapsados. Actualmente en Córdoba los servicios de salud mental para jóvenes tienen muchísimos problemas para acceder, digamos, al sistema de salud. Sobre todo salud mental, ¿no? Pues ese es también un punto bien importante porque también encontramos un alto índice de suicidios en jóvenes en nuestra América Latina y que muchos de estos factores pues están en el ambiente social, están en estos esquemas donde desafortunadamente no encuentran salidas, no encuentran oportunidades. ¿Qué te parece si hacemos una pausa, doctor Carrera, y regresamos para compartir un poco más y profundizar sobre estas situaciones que en ocasiones pues arrojan a nuestras juventudes a aspectos de muerte y no necesariamente de construcción, y donde los gobiernos en ocasiones no dan respuesta? Bien. Amigos, estamos compartiendo el día de hoy con el doctor Rafael Antonio Carreras de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Regresamos. En la UACJ nos importa la cultura. En el Centro Cultural de las Fronteras recibimos a más de 1.200 niños que se preparan en música, danza y pintura. Proyectamos lo mejor de la cinematografía mundial en el Cinito. UACJ, generamos cultura. Estamos orgullosos de ser una empresa 100% mexicana que se dedica a la producción de lácteos de calidad mundial. Hoy, el trabajo en equipo de nuestros colaboradores y su pasión nos ha llevado a exportar leche a otros países. ¿Y sabes por qué? Porque somos mexicanos. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tenemos 44 años de experiencia en educación superior. Ofrecemos 91 carreras y 48 posgrados, lo que nos convierte en la institución con la mayor oferta educativa de la región. UACJ, símbolo de Juárez.
Amigos, regresamos aquí a Énfasis. Estamos compartiendo el día de hoy con el doctor Rafael Antonio Carreras de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Estamos hablando sobre el tema de las juventudes y nos quedamos hablando precisamente, doctor Carreras, sobre esta sombra que en ocasiones está al acecho en muchos de nuestros países, que es la salud mental, y en el caso del suicidio, pues un alarmante aumento en muchos lugares que arroja y impulsa a muchos jóvenes a tomar esta decisión, a veces muy poco entendible por la sociedad. Yo creo que, Armando, parte de esa problemática tiene que ver con el modelo de desarrollo que va asumiendo cada país, y en función de eso la estructura de oportunidades. Creo que en algunos países, y sobre todo en algunas de las experiencias donde yo vengo trabajando, se visibiliza particularmente una ausencia de políticas de salud mental, y la idea de tomar a la salud mental como una de las áreas estratégicas para preservar la vida de las personas. Creo que el suicidio está vinculado a una falta de estructuras de oportunidades, pero sobre todo de políticas sociales de alcance hacia los jóvenes en distintos puntos y en distintos lugares de cómo está configurada, digamos, la sociedad. Pero sobre todo las cosas, espacios de escucha, ¿no? Es decir, este modelo de desarrollo neoliberal es un modelo sumamente excluyente, y ese modelo excluyente deja por fuera la posibilidad de que los jóvenes se expresen, de que los jóvenes configuren sus decisiones, de que configuren un proyecto a corto, a largo plazo vinculado a sus intereses. Entonces, creo que parte, digamos, de la problemática vinculada al suicidio, no toda, porque es una problemática sumamente heterogénea y multidimensional, pero creo que el contexto, el modelo de desarrollo que asumen estos neoliberalismos cooperan y facilitan la emergencia de este tipo de conflictos. Y fíjate que ahí planteas este punto de estos espacios de escucha, ¿no? Estos espacios de escucha que tienen que ser, pues, estos ambientes cercanos a los jóvenes, pues, la familia, los amigos, los espacios escolares, pero ¿qué otros espacios estaríamos hablando ya desde esta perspectiva se tuviesen que abrir en estos escenarios sociales para que no sean, pareciera ser que las redes sociales están ahí porque tenemos esa posibilidad de expresar, de compartir, de dialogar, pero no necesariamente esto es así? Cuando hablamos de espacios de escucha, ¿hacia dónde nos estaríamos invitados a remitir? Yo creo que a dónde nos remitimos tiene que ver a los colectivos juveniles, culturales, que están funcionando y que están albergando un montón de voces que no están contempladas en este neoliberalismo que trataba de mostrar. Eso me parece que es clave. Es decir, construir la política pública desde esos colectivos me parece que es un primer recorrido que es necesario, que hay que hacerlo, y caminar sobre propuestas que vayan configurando un camino con las organizaciones que ya vienen haciendo actividades. Parte, digamos, de mi estancia actual tiene que ver con la visita a casa, la experiencia de Tere Almada. Sí, de desarrollo juvenil. Sí, y esas experiencias son las experiencias que son claves y necesarias para poder pensar una política pública. Sí, y esa experiencia da respuesta a muchos jóvenes. Es decir, directa e indirectamente, porque no es solamente los jóvenes que participan en casas, sino la experiencia
que tienen en las familias, porque luego esos jóvenes que están vinculados a esa experiencia llevan, es decir, una experiencia, esa misma experiencia impacta, incide y circula en la misma familia y en el ámbito comunitario. Y son claves esas experiencias. Tienen experiencias de corte artística, musicales, es decir, son trabajos que llevan muchísimos años y que son, me parece que son los mojones o los trazados por donde debe configurarse parte de la política pública, ¿no? Y que también tienen experiencias con espacios educativos. Entonces, yo creo que ahí hay una potencia que se va gestando. Los mismos colectivos que son autogestivos, que vienen desarrollando experiencias de discusiones en la mesa, en una mesa que pude participar del foro de ayer también, fue una experiencia con organizaciones sociales que es sumamente interesante prestar atención y escuchar qué están diciendo esos colectivos juveniles y esos colectivos también de adultos, ¿no? Que están pensando también estos trayectos juveniles y están pensando en ampliar, digamos, ese umbral de escucha que pueda capitalizar las demandas y los intereses de los jóvenes. ¿Cómo, doctor Carrera, cómo modificar a veces este estigma que la juventud carga? No solamente en este tiempo, sino todos los tiempos. Sabemos que quizás cuando las personas llegan a la edad adulta, bueno, pues es difícil que en ocasiones puedan entender quizás las nuevas generaciones o también entiendan que ellos pasaron esa etapa de vida. ¿Cómo romper estos estigmas y también cómo invitar a la juventud de hoy a romper también esos esquemas para integrarse, para colaborar, para sumarse a estos espacios? Yo lo que creo es que somos la tarea para que los jóvenes tengan más espacios para poder ser escuchados, una tarea que también tenemos que hacer los adultos. Y a mí me parece que el rol de los medios de comunicación es clave para poder pensar estas distancias que hay entre jóvenes y adultos. Y bueno, y la tarea yo creo que de los adultos tiene que ver en poder pensar sus propias historias, sus propios trayectos y poder romper con los mitos que hacen que todo, o que dicen, ¿no? Que todo pasado por pasado fue mejor y todos esos mitos que se van cristalizando como verdades van en detrimento de las juventudes, pero también van a favor de una capitalización del discurso adulto que muchas veces se vuelve monopólico, claro, ¿no? Y ese discurso monopólico adulto que niega la propia historia, porque muchas de las historias también están atravesadas por las historias de los jóvenes actuales, es un principio para empezar una idea reparatoria o que acerque más estos mundos juveniles y estos mundos adultos. Claro, y además ahí, ¿cuál sería tu visión o esa ideal para que nuestra América Latina transite para entender y acompañar a nuestras juventudes? Porque al final de cuentas, pues ellos serán los adultos de mañana, los que lleven las riendas de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, de nuestros países. ¿Cuál consideras que sería esos retos que tenemos en ese sentido? Yo creo que en Latinoamérica se están dando procesos sumamente interesantes. Yo creo que hay una apertura mayor a discusiones que no estaban siendo consideradas en claves culturales, en claves sexuales, en claves de género. Creo que las juventudes contemporáneas tienen una mayor apertura a una serie de temas que los adultos
apenas estamos tratando de comprender, y considero que hay un porvenir en manos de estos jóvenes que va a ser mucho mejor que el actual, digamos, que van a poder romper estructuras mayores a las que estamos pudiendo romper los adultos para poder pensar cosas nuevas. Claro. Entonces, en ese sentido, sí, me parece que en manos, digamos, de los jóvenes, si logramos encontrar esas aperturas para que se pueda potenciar aquello que los jóvenes y los colectivos juveniles están pensando, creo que eso va a colaborar de alguna u otra manera a que los adultos de mañana sean adultos que puedan pensar otras lógicas que nosotros no hemos podido pensar. Y desde tu contexto, doctor Carrera, desde tu contexto en Córdoba, en Argentina, ¿cuáles serían esos pendientes, verdad, que se tienen que atender en el tiempo más rápido, en este tiempo que también desde esta parte de nuestro hemisferio muchos jóvenes están con tantos sueños o tantas inquietudes? Sí, yo creo que las dificultades más grandes en Córdoba tienen que ver con uno de los problemas y que tienen los jóvenes que viven en situación de desigualdad social, tienen que ver con las prácticas que se ejerce desde la policía. Creo que es una estructura institucional extremadamente racista. Y creo que las cifras y los estudios vinculados a la población carcelaria dan cuenta de eso. Y creo que parte de los pendientes tienen que ver con la decodificación de las lógicas de control social que actualmente lleva adelante Córdoba y generar, digamos, una apertura, digamos, hacia otras experiencias donde los jóvenes tengan para narrar no solo prácticas vinculadas al hostigamiento y a la persecución por parte de los policías, ¿no? Es decir, como una forma de pensar como un brazo de quienes nos gobiernan, digamos. Eso es una forma de... Hay una idea política que la lleva adelante, que la encarna, digamos, la policía, pero hay toda una forma, una epistemología, digamos, de pensar el mundo, una cosmovisión que no está siendo posible por justamente las persecuciones y las prácticas racistas que ejerce la misma policía, ¿no? Claro, y que pareciera que en nuestras regiones eso no está, y lo planteas en ese sentido, porque me imaginé todos estos jóvenes de la frontera con los policías, con esa falta de preparación, con esa falta de entendimiento de esos espacios y esos tiempos, pues es difícil, pero al final de cuentas todos estos estudios, todas estas reflexiones que se desarrollan desde la academia son importantes porque también van abriendo panoramas a los nuevos investigadores y también proponiendo y generando nuevas políticas. Doctor Rafael Antonio Carrera, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos pronto verte aquí en la universidad. ¿Cómo te ha ido por acá? Me ha ido muy bien, me han recibido muy bien, he estado a gusto, han sido muy generosos en todos los ámbitos que he estado, académicos y no académicos. Yo he estado muy a gusto, he podido conocer gran parte de la Noche de Juárez, de las actividades culturales, de las experiencias callejeras que se van haciendo. He tenido la oportunidad, digamos, de conocer y amplificar un poco lo que había ya conocido en el 2015. Así que ha sido un gusto para mí la estancia en Juárez. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, Muchas gracias. Estuvo con nosotros precisamente el doctor Rafael Antonio Carrera de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en UACJ TV.